Bueno, hoy vamos a hablar acerca de cómo es el proceso de compra, el proceso que debe atravesar un comprador de una propiedad, por lo menos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Esto que vamos a ver ahora es incluso es un resumen, la verdad que no vamos a ampliar mucho porque hay muchas cosas pueden pasar, digamos, en el proceso de compra de una propiedad, pero tratamos de en este video resumir los pasos más importantes, los hitos que pueden llegar a darse para que la persona que esté por comprar una propiedad tenga una aproximación de cómo sería el proceso. Y es más, para compartir esta información nos vamos a basar en un modelito, una mini guía que tenemos nosotros preparada, que hemos elaborado especialmente para darle a aquellas personas que vienen a visitar la propiedad. Le dejamos una carpetita con la ficha de la propiedad, así tiene algo como para después ver en casa y revisar tranquilo los detalles de la propiedad que vino a visitar. Y en paralelo a eso, en la misma carpeta, le entregamos una mini guía de cómo es el proceso de compra, porque creemos que eso le agrega valor a la gente y nosotros estamos todo el tiempo pensando, por lo menos en nuestra intención, de pensar de qué manera agregar valor a la gente, sea propietarios o sea compradores, que también pueden ser futuros propietarios el día de mañana. Por lo tanto, es un prospecto importante e interesante que nos importa ofrecerle valor, lo cual nosotros por lo menos consideramos que es un valor que le estamos dando. Y porque, bueno, en líneas generales es la parte más divertida del trabajo, lo que consideramos nosotros es ver de qué forma podemos ir mejorando poco a poco los distintos procesos. Dentro del proceso de muestreo, que ya vimos a un videito acerca de cómo mostramos la propiedad, que dejamos el link por acá arriba, entregamos, dentro de los entregables, valga la redundancia, esta mini guía que vamos a ver ahora acerca del proceso de compra. Así que vamos a poner acá la pantalla. Bueno, esto a grandes rasgos es lo que le entregamos a un posible comprador que le puede servir no solo para la propiedad que está viendo, no solo si trabaja con nosotros, sino inclusive cuando va a haber otra propiedad que lo tiene otra inmobiliaria. Creemos que le puede llegar a agregar valor independientemente de que estemos nosotros interviniendo en la operación de compra-venta. Así que esto nos parece lo más mágico de todo. Aunque parezca mentira, eso es lo que a veces más nos llena, hacer este tipo de comentarios. Bueno, el proceso de compra, nosotros lo que intentamos acá es decirle cómo más o menos, porque después cada inmobiliaria tiene un manual, pero más o menos para darle una orientación de cómo va a ser el proceso de compra en general. Lo primero que debe saber la persona de compra, que por lo general y lo más conveniente para la operación en sí, es que la persona que esté interesada en la propiedad haga una propuesta antes de hablar de que la inmobiliaria hable con el propietario. Necesitamos nosotros como inmobiliaria tener una propuesta formal. ¿Eso por qué? Primero, porque da más seriedad a la operación. Segundo, porque hay un verdadero interés del comprador, porque el hecho de que reserve la propiedad significa que ya no se va a seguir mostrando la propiedad a otras personas interesadas. Y eso es una demostración también de que hay un compromiso del comprador diciendo necesito que se deje de mostrar la propiedad porque tengo una oferta para hacer, una propuesta. Y después siempre las propuestas son a referéndum de la aprobación del propietario. El propietario no está obligado a aceptar esa propuesta. Lo que se hace es se deja determinado monto y en esa oferta no solo se negocia precio, esto también hay que comprenderlo, sino que hay otras cuestiones, hay plazos, hay que ver quién va a designar al escribano, quién va a designar el lugar, plazos de la posesión incluso también. Bueno, hay la forma de pago, si es mediante un boleto de compraventa o todo el 100% se va a dar en la escritura. Hay varias variables de negociación que hay que volcarlas en un documento que nosotros como inmobiliaria ya lo tenemos prearmado, y ese documento es importante porque ahí están las condiciones en las cuales el comprador dice yo compro esta propiedad siguiendo estas pautas. Dentro de esas pautas está el precio ofrecido, que como decíamos recién no es obligación del propietario aceptar esto. Luego, por otro lado, que también creemos que es importante, por el hecho de que hay que dejar un monto para que la propuesta sea seria, nosotros y formalizada,
nosotros después le trasladamos esta propuesta al propietario y el propietario decide. Porque ¿qué puede pasar si uno no traslada, o sea, si uno no hace una reserva formal como la que estamos proponiendo y que por lo general proponen la gran mayoría de las inmobiliarias, o por lo menos eso quiero creer, que acá si hay una propiedad que sale, por decir algún ejemplo, 100.000 y viene una persona y dice ofrezco 90 y yo le digo al propietario están ofreciendo 90 y el propietario dice bueno dale, digo dale para adelante, después yo le digo al comprador aceptó 90 y el comprador cuando viene a formalizar, si es que después se hace en una segunda instancia eso, dice no, pero mejor 80, 85, 88 o lo que fuere. ¿Por qué? Porque ya tiene como el visto bueno al propietario, entonces antes de formalizar algo entre comillas, se tira el lance para ver si puede conseguir menos. Y lo que nos pasa que si nosotros vamos con el propietario y le decimos esta situación y dice, che, pero no me dijiste que era 90 y quedamos como ridículamente mal y expuestos ante el propietario y no es seria la cuestión. Por eso nosotros lo que consideramos es que tiene que haber una reserva formal por escrito y no solo con el precio, sino también con el resto de las condiciones para que el propietario pueda analizarlo y saber que hay alguien que está proponiendo eso formal y seriamente. Así que bueno, eso en cuanto a la propuesta inicial. Después de esa propuesta se presenta al propietario, esa propuesta puede ser rechazada. Si es rechazada, o sea, pueden pasar dos cosas. Por un lado, vamos a empezar por la más fácil, puede ser aceptada. Si es aceptada, genial, y se avanza hacia la otra etapa que es refuerzo, que ahora la vamos a ver. Si no es aceptada, estaríamos como ya en proceso de negociación. El propietario puede decir no, ese monto no o esa condición no, yo aceptaría con estas mejoras de la propuesta inicial. O sea, la propuesta en definitiva es rechazada, pero hay como una contraoferta, lo que se llama en el rubro de esa manera. Y el comprador puede escuchar esa contraoferta y decir, no, me retiro y listo, se le devuelve la reserva que había dejado. O puede decir, mira, perfecto, avancemos y listo, se va a hacer refuerzo. O otra vez puede llegar a decir, bueno, yo propongo tal número, no llego a lo que dice el propietario, la última propuesta sería esta, entonces el propietario vuelve a analizarle, quizás la acepta y se avanza con la operación o quizás se rechaza y bueno, se cae la operación, lo que en la jerga se llama se cae la operación. Eso puede pasar, sí, desde ya que sí, pero bueno, son los tipos de operaciones que se pueden dar. Si la propuesta es aceptada de forma inmediata o en el proceso de negociación, se avanza, acá está puesto la aceptación de venta, exacto, el propietario tiene que firmar la aceptación de venta y luego de eso se hace el refuerzo de la operación. Y ahí es como que el refuerzo, obviamente que no puede quedar la operación solamente con el monto de la reserva, que es un monto como para empezar a hablar o a negociar, entre comillas, sino que cuando la propuesta está conformada, que tanto la parte vendedora como la parte compradora se pusieron de acuerdo, en ese momento es cuando se hace refuerzo de la operación, entonces la operación queda con un monto más alto y queda como comprometida de alguna manera, o mejor dicho, más comprometida. A las partes le dolería más si se tiene que bajar porque el comprador, por si vio otra cosa mejor, le va a doler más porque hay un refuerzo y el propietario, si se arrepiente de vender, también le va a doler porque le tiene que doler el duplo. Bueno, luego de eso se va a un boleto de compra-venta o a escritura directa. O sea, esas son las dos opciones que puede llegar a haber. Por lo general son esas opciones. Nosotros particularmente sugerimos ir a escritura directa por el hecho de que le damos la documentación al escribano y el escribano ya avanza con todo eso y es como menos lío para todos, en general menos riesgo, se reduce bastante el riesgo de que algo pase durante la operación y las partes no quedan tan expuestas, ya va toda escritura directo. Pero hay casos en que vale la pena hacer un boleto porque, por ejemplo, el vendedor necesita ese monto para cancelar una hipoteca, entonces hace el boleto. Con ese monto se cancela la hipoteca. De hecho, a veces, por lo general, se aclara en el boleto para qué va a ser utilizado el monto. Entonces, ahí vale la pena. A veces son casos de reubicación que el vendedor necesita ese boleto porque está comprando otra propiedad. Entonces, necesita con ese dinero del boleto asegurarse la compra de esa otra propiedad. Y de paso también se asegura esta porque con los boletos los montos son más grandes. Legalmente tiene que ser un mínimo 25%, pero por usos y costumbres se suele hacer el 30% del monto de la operación. Es lo que se da el boleto y el 70 o 75 restante, si es sin posesión, se entrega al momento de la escritura. Y
Así por lo general funciona la operación inmobiliaria, el paso a paso que suele existir en una operación inmobiliaria. Desde el momento que se reserva la operación, la propiedad, hasta el momento que se escritura y en el medio puede haber o no un boleto. Al momento de la escritura, obviamente se le da toda la documentación al escribano. Nosotros sacamos informe de dominio e inhibición, entonces ya tenemos como un panorama de cómo está la propiedad en ese aspecto. Tenemos como una tranquilidad nuestra, una tranquilidad que le damos también al comprador y además una tranquilidad al momento que lo sacamos al propietario, porque el propietario hay veces que ni sabe si está inhibido o no, puede llegar a tener una inhibición y que ni él sabe. Entonces, eso es una forma de, creemos nosotros, de trabajar de una buena manera. Y luego el escribano, obviamente, que saca los certificados, nuevamente dominio, inhibición, hace estudio de títulos y un montón de cuestiones más que para concluir con la operación inmobiliaria. Y por último, le damos también a la gente un pantallazo acerca de cuáles son los gastos de escrituración en una compraventa, que por lo general rondan entre el 3 y 4% del monto de la operación. Esto puede variar, depende también hasta incluso de la jurisdicción. Capital, por lo general, puede llegar a tener algunos montos más caros para el comprador que en provincia, porque el impuesto a sello es menos la tasa, la alícuota. Entonces, pero a grandes rasgos son los honorarios del escribano, que pueden andar alrededor del 2% aproximadamente. El impuesto a sellos, que en provincia es del 2% y en capitales del 3,6%, que por usos y costumbres, esto se calcula sobre el valor de escrituración o sobre el bien el que resulta mayor, y por usos y costumbres suele abonarse mitad cada parte, con lo cual de esa forma el comprador pagaría el 1% en el caso de provincia y el 1,8% en el caso de capital. Y acá exenciones que van cambiando por lo general año a año, que en el caso de capital hay una exención para cuando vas a adquirir, para el comprador, si adquieres una única propiedad, está exento de hasta 6 millones de pesos, quiere decir que paga sobre el excedente de 6 millones de pesos de vuelta del viro, el valor de escrituración, y en provincia ese número es de 1.154.000 pesos. Otros gastos de escribanía. Bueno, acá también le hacemos hincapié al comprador de que además del impuesto de sellos, además de los honorarios del escribano, hay otros gastos que son los llamados gastos post-escriturarios. Recordemos que la parte vendedora va a pagar la otra parte del impuesto de sellos, ITI si corresponde o no, y bueno, y una serie de cosas que se llaman gastos preescriturarios. En provincia además está el estado parcelario, pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, en provincia o en capital, los gastos preescriturarios le corresponden a la parte vendedora y los gastos post-escriturarios, por ejemplo, inscribir la propiedad a nombre del nuevo comprador en el registro de la propiedad, se lo denomina gastos proescriturarios y rondan entre 0,5 y 1% de cada, o sea, de la operación en sí. Bueno, todo eso hace un conjunto de gastos que para escriturar el comprador va a tener que disponer, además del valor de la operación y del valor de los honorarios de la inmobiliaria, entre el 3 y 4% del monto de operación. A veces puede ser un poco más, a veces un poco menos. Si es primera escritura va a ser más, porque por lo general los emprendimientos a estrenar cuando es primera escritura, a veces no son a estrenar, pero son primera escritura. Los gastos suele hacerse cargo la parte compradora de casi todos los gastos de la operación, incluso de gastos de la constructora, salvo algún impuesto. Bueno, todo eso hay que preguntarlo bien. Cuando es una propiedad que va a ser primera escritura, la sugerencia es consultar bien cuáles van a ser los gastos totales, porque suelen ser más que este 3-4% que estamos comentando acá. Esto se lo entregamos nosotros, como decíamos al principio, en el proceso de muestreo. O sea, cuando estamos mostrando una propiedad, se lo entregamos al potencial comprador de esa propiedad o de cualquier otra, porque creemos que de esta manera, como que agregamos un poco más de seriedad, de profesionalismo, nos ayuda incluso también a veces hasta negociar mejor la propiedad, porque la persona siente confianza, siente que trabajamos bien y quiere hasta a veces comprarnos. O sea, tenemos como un plus a favor desde ese lado. Y si no es así, le brindamos esta información totalmente gratuita para que la pueda tener y el día de mañana quiere comprar una propiedad con cualquier otra inmobiliaria, sepa más o menos cómo puede llegar a ser la operatoria y los gastos que suelen tener una operación inmobiliaria de compra-venta. Espero que haya sido útil. Gracias.